15 videos más escalofriantes grabados bajo el agua. Estás a punto de sumergirte en el misterio de las profundidades. Lo que vamos a descubrir en esta oportunidad no se parece en nada a lo que sueles ver en los océanos. Desde misteriosas bestias captadas por las cámaras de los buzos y aterradoras criaturas que están más cercanas a la vida extraterrestre que a la fauna marina, hasta estatuas y ciudades hundidas cuya historia te dejará completamente fascinado. Prepárate, porque estamos a punto de hundirnos en un lugar que desprecia las leyes de la lógica o de la razón, para descubrir en primera persona todo lo que esconden los 15 videos más escalofriantes grabados bajo el agua. Número 15. ¿Tecnología o animal misterioso? La primera grabación nos conduce directamente a las costas de los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Houston, en Texas, un lugar que no suele destacar demasiado en cuanto a descubrimientos escalofriantes se refiere, pero que en el año 2008 se convirtió en el centro de atención de las redes sociales luego de que la Shell Oil Company publicara un video espeluznante. Aparentemente, un vehículo operado de forma remota fue enviado a las profundidades para medir la propiedad de las fosas marinas de la zona, cuando la cámara logró filmar algo escalofriante. Cuando la nave estaba a unos 6.100 metros de profundidad, divisó un extraño, una figura difícil de entender. Algunos veían en ella un extraño artefacto, mientras otros observaban a un calamar. Sin embargo, conforme el vehículo se fue acercando, el debate se terminó y nació una pregunta todavía más compleja. ¿Estaban viendo vida alienígena? La figura de aquella extraña criatura no parecía pertenecer a la Tierra. En realidad, en las redes sociales la mayoría de los usuarios estaban convencidos de que era una forma de vida alienígena que había sido enviada para tomar muestras de los diferentes elementos de nuestro planeta. Otras personas sugieren que podría tratarse de un pulpo o un calamar, pero ninguno encajaba con las características que estaban observando en aquella criatura. Era algo simplemente sorprendente, algo que superaba la lógica y que en definitiva se convirtió en un gran misterio que incluso en la actualidad sigue sorprendiendo a la mayoría de las personas. Número 14. Un ataque repelido. Estás a punto de descubrir por qué para bucear en el océano es necesario tener no solo nervios de acero, sino grandes reflejos. En medio de una grabación por las profundidades marinas, este buzo se encontraba explorando la zona tranquilamente cuando notó que estaba siendo observado. A pocos metros de distancia, percibió la presencia de un poderoso tiburón, el cual se camuflaba perfectamente con el entorno, pero no lo suficiente como para que este buzo bajara la guardia. Por un instante, pareciera que nada extraño va a suceder, pero entonces la bestia se abalanza sobre nuestro protagonista, preparado para acabar con su vida, pero sus ágiles y rápidas maniobras logran evitarlo. Ayudándose con las herramientas que tenía a su disposición, el buzo logra evitar la potente mandíbula de esta bestia e incluso consigue herirlo gravemente. Gracias a ello, puede volver a la superficie y escapar de la que probablemente hubiera sido una muerte sangrienta. Número 13. Misterio sin resolver. En algunas ocasiones, los videos que provienen de las profundidades del mar no pretenden demostrarnos nada, sino ayudarnos a entender que la realidad en el fondo del océano es muy diferente a la que solemos imaginar. Uno de los videos que mejor puede explicar estas palabras fue obtenido por un grupo de buzos, quienes realizaron una expedición al océano Antártico en los años 90 y terminaron filmando algo que hasta hoy sigue siendo tema de discusión. Estas antiguas grabaciones nos muestran a una extraña criatura con un cuerpo desproporcionalmente grande, que no parece encajar con nada que haya sido registrado por el ser humano anteriormente. Lo curioso de este metraje no es solo su contenido y la extraña criatura que parece haber logrado atrapar, sino que luego de este encuentro, solo lograron sobrevivir 2 de los 5 buzos que se aventuraron aquel día a las profundidades del Ártico. El video no ha logrado ser descifrado, tampoco desmentido. Quienes lo comparten no buscan convencer a nadie de la existencia de misteriosas criaturas, tan solo pretenden hacernos entender que el fondo del océano es ese lugar en el que nuestras pesadillas cobran vida y se convierten en una aterradora realidad. Número 12. El Stonehenge de las profundidades. Seguimos con otro video escalofriante viajando a las profundidades del lago Michigan en los Estados Unidos.
Pues aquí, en el año 2007, un profesor de arqueología subacuática de la Universidad de Northwest hizo un descubrimiento realmente peculiar. Mientras observaba el fondo del lago, a unos 25 metros de profundidad, el profesor divisó una serie de piedras muy llamativas. Todas estaban dispuestas de tal forma que, vistas desde arriba, dibujaban un círculo perfecto. Al observarlas con más atención, descubrió que cada una de estas piedras guardaban una distancia perfectamente calculada las unas de las otras. Era como si alguien las hubiese medido y, como si no fuera suficiente, todas tenían el mismo tamaño. Los análisis del lugar por los expertos fueron arrojando más pistas acerca de la naturaleza de este misterioso hallazgo. Se descubrió que este lugar tenía una antigüedad de 10.000 años, por algún grupo humano con un valioso conocimiento, ya que habían logrado medir con exactitud la distancia y habían logrado utilizar a los mamuts de su tiempo para calcular el tamaño de cada una de las piedras. Posteriormente, este lugar sería bautizado como el Stonehenge submarino, y al igual que pasa con otras formaciones de su estilo, su propósito y finalidad sigue siendo desconocido para los investigadores. Número 11. Al borde del peligro. Si sientes ansiedad o incluso un poco de miedo al ver el siguiente video, no estás solo. Estos son los dos principales adjetivos al que se asocia las imágenes que fueron grabadas por este buzo, el cual se encontraba explorando el río St. Clair cuando sucedió algo que pudo haberle costado la vida. Y es que mientras navegaba sin rumbo por las profundidades, una poderosa corriente sacudió su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, sintió que el peso de un objeto monstruosamente grande se le venía encima. Desde luego no fue producto de su imaginación. Justo en ese instante, un poderoso carguero estaba pasando por ese lugar. La presión que ejercía hizo que el buzo tuviera que aferrarse a las piedras del océano para evitar ser arrastrado. Pero el verdadero peligro venía en la cola del carguero, específicamente en su hélice, la cual estuvo a muy pocos metros de atravesar el cuerpo de este aventurero. Sin duda, estos fueron los segundos más aterradores que había vivido en su vida a este joven, quien pudo haber perdido la vida por estar en el lugar equivocado en el momento menos propicio. Número 10. Ataque bajo el agua. Cambiamos de lugar, pero no disminuye el peligro, pues el siguiente video escalofriante nos relata un momento realmente aterrador. Nuestro protagonista en esta ocasión es una mujer solitaria, quien estaba practicando snorkel en las aguas canadienses completamente tranquila, hasta que la oscuridad le demuestra que los monstruos sí existen. Una poderosa criatura irrumpe en su campo de visión y la ataca sin piedad. La grabación apenas alcanza a filmar este breve instante, el cual demuestra que la violencia y la sangre fueron las protagonistas, aunque se desconoce el resultado. Se cree que la mujer pudo sobrevivir gracias a la ayuda de otros buzos de la zona, aunque se desconoce con exactitud lo sucedido. Lo único que la cámara logró filmar fue esta escalofriante escena, la cual nos recuerda una vez más que las profundidades esconden peligros inesperados. Número 9. Medusa alienígena. Lo que estás a punto de ver no solo es un video escalofriante, sino algo que ha desafiado la lógica de la ciencia. El hallazgo fue localizado a 7.126 metros de profundidad por un equipo de ecologistas y biólogos marinos, quienes lograron infiltrarse en la fosa de Java. La expedición descubrió a numerosas criaturas extraordinarias, pero una de ellas eclipsó a las demás. Se trata de una misteriosa medusa, la cual ha sido comparada con una extraña criatura alienígena debido a su forma. A simple vista, este ser del abismo marino pareciera un globo azulado, con una pequeña cuerda, pero en realidad cuenta con varios tentáculos y el hilo que lleva atado a su cuerpo está conectado a las profundidades, ya que lo utiliza como soporte para navegar por el agua sin perder la dirección. Para muchos, lo más sorprendente de todo es que esta criatura sea capaz de soportar la presión de la zona. Los análisis demuestran que debería tener una forma gelatinosa, ya que aquí la presión supera 500 veces a la de la superficie. Sin embargo, el misterioso animal se mueve tranquilamente, completamente ajeno a las leyes de la lógica y de la naturaleza. Número 8. Cementerio de gnomos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay en las profundidades de los lagos de Inglaterra? Es probable que no, pero puedes estar seguro que la respuesta te va a sorprender. Da igual en qué época del año te sumerjas en las profundidades, siempre encontrarás exactamente lo mismo: un enorme cementerio de gnomos.
Los gnomos de jardín que aparecen en las películas y las caricaturas fueron producidos en el siglo XIX por compañías artesanales de Alemania, pero ya en el año 1960, Inglaterra estaba repleta de ellos. Todas las casas cuentan con uno en su jardín, y esta tradición parece que se salió un poco de control cuando fue trasladada a las profundidades. En los foros de internet dedicados al buceo, miles de usuarios suelen intercambiar fotos de los gnomos que se encuentran en sus inmersiones. En lugares como Wastewater, uno de los lagos más profundos del país, hay cientos de gnomos con sonrisas tenebrosas y caras felices que han sido bien colocados sobre los arenales. Nadie sabe cuándo empezó esta moda y tampoco cuál era su propósito. Pero la policía ha limpiado los lagos en incontables ocasiones y no pueden evitar el fenómeno. Los amantes del buceo siempre regresan para reconstruir el que ha sido bautizado como el cementerio de los gnomos. Número 7. Esculturas en las profundidades. Imagina sumergirte en las profundidades y que te encuentres con un mundo vivo y totalmente diferente. Esto es exactamente lo que experimentan los buzos que se sumergen en la costa sureste de Chipre. En estas aguas, de la noche a la mañana, emergió un auténtico museo repleto de obras que recrean la vida de la superficie, pero adaptada a las profundidades. Las esculturas fueron diseñadas por el artista de arrecifes Jason Decker y supone una verdadera sorpresa para los sentidos, al menos para quienes conocen de su existencia. Sin embargo, los buzos que la descubren de forma accidental sienten un profundo terror, pues este museo ofrece una mirada muy peculiar de los seres humanos y sus actividades cotidianas. Más de una persona ha quedado fascinada y potencialmente perturbada por las rarezas de estas obras, y puedes estar seguro de que no hay un solo lugar en nuestros océanos que ofrezca una mirada tan sorprendente de la vida marina como este museo submarino. Número 6. Un extraño comportamiento. No intentes buscarle una explicación a lo que estás a punto de ver, pues ni siquiera la ciencia ha logrado aclarar el misterioso comportamiento de estas anguilas marinas que logró filmar este buzo en el Mar Rojo. Por alguna extraña razón, más de 100 de estas anguilas decidieron ocultar su cuerpo en la arena y permanecieron allí, sin apenas moverse, completamente tranquilas, disfrutando de las profundidades. El video ha cautivado a las redes sociales. El atípico comportamiento es algo que pocas veces se ha registrado en la naturaleza, y los investigadores no han logrado descifrar qué motivó esta extraña conducta. Sin embargo, si tienes alguna teoría, no dudes en dejarla en los comentarios. Número 5. Un vuelo sin destino. Continuamos con los descubrimientos más escalofriantes bajo el agua, conociendo un misterio que inquietó a la comunidad de Carolina del Norte, pues un registro de sonar realizado por las autoridades locales descubrió algo insólito en uno de los principales lagos del estado en el año 2013. Según los datos, en las profundidades del lago Norman se encontraban los restos de un avión. Aquello era realmente extraño. Jamás se había registrado un incidente aéreo en la zona y nadie había reportado ningún incidente que explicara cómo había llegado hasta allí. Decididos a llegar al fondo del asunto, los investigadores se sumergieron al fondo del lago. Conforme avanzaban, resultó evidente que el sonar no se había equivocado. El avión estaba allí, entero, sin prácticamente señales de haber sufrido un accidente. De por sí eso era bastante extraño, pero lo fue todavía más el hecho de descubrir que en el interior del avión no había ni un solo cadáver. El avión estaba completamente vacío. Nadie había estado en él al momento de estrellarse en el lago. El misterioso caso atrajo inmediatamente la atención de los medios de comunicación. Nadie podía darle sentido ni explicación al misterioso avión. Pero finalmente, una mujer llamada Barbara Anderson acudió a la policía con los documentos necesarios para demostrar que era la dueña de la nave. Según su testimonio, llevaba varios años buscándolo, ya que el avión era usado en sesiones de práctica para futuros pilotos. Sin embargo, los instructores cometieron el error de no activar el mecanismo de bloqueo de la nave, y esta terminó en el lago, sin dejar prácticamente ningún rastro y sin que nadie pudiera descubrir su paradero. El relato resultó sumamente extraño. Nadie pudo creer de toda la historia, pero Bárbara era la legítima dueña y más tarde logró llevarse su avión de regreso, aunque hasta la fecha, todos los habitantes de esta localidad siguen pensando que solo escucharon la mitad de la historia.
Número 4. Pez alien. Durante mucho tiempo, seguramente tú también has escuchado acerca de las misteriosas criaturas que podrían estar ocultándose en las profundidades de nuestros océanos. Sin embargo, lo que estás a punto de ver confirma que esto ya no es una suposición, sino un hecho real. La imagen que ves en pantalla fue filmada por un vehículo submarino operado a distancia. El equipo fue arrojado al Océano Índico, a unos 1.127 metros de profundidad, con el objetivo de analizar la fauna marina que sobrevive en estos oscuros abismos. Al inicio no hubo nada extraño, pero súbitamente algo atrapó por completo la atención de los investigadores. Se trataba de una criatura marina realmente extraña, la cual avanzaba lentamente por el océano, no siendo una forma difícil de explicar. Muchos investigadores han tratado de analizar qué símbolo o forma dibuja esta criatura marina, pero ninguno ha conseguido ni la menor pista. A los pocos minutos de haber aparecido en el rango de la cámara, la criatura deshace su forma y adopta un cuerpo grotesco, similar al de un calamar, pero con unos extraños reflejos de colores claros. La criatura se mueve grácil y veloz, como si hubiese adquirido nuevas habilidades al cambiar de forma, y se dirige hacia la cámara. Pero justo antes de llegar, cambia de parecer y en cuestión de segundos, se desintegra y desaparece del cuadro, como si nunca hubiese estado allí. Definitivamente es un caso espeluznante que hasta la fecha nadie ha logrado desmentir. Las grabaciones son legítimas y no han sufrido ninguna manipulación, aunque sigue siendo imposible para los investigadores determinar qué tipo de criatura es esta, por qué tiene este extraño comportamiento, y lo más importante, si pertenece a nuestro planeta o si es, en realidad, una bestia del espacio. Número 3. Expedición intrigante. Cuando se realizan expediciones a las profundidades, nunca se sabe con qué nos podemos encontrar, y esta agencia marina japonesa descubrió algo que hasta la fecha sigue siendo tema de polémicas y grandes debates. La expedición fue realizada a las costas niponas, concretamente a la bahía de Sagami. Los investigadores se sumergieron una decena de metros en las profundidades, con el fin de explorar los corales y la flora marina de la zona, pero en el proceso, se encontraron con algo realmente aterrador. Las imágenes capturadas por el equipo revelan a lo que a todas luces parece una ballena pequeña, pero con algunas extrañas anomalías. La primera de ellas es que tiene una cabeza desproporcionadamente grande para el tamaño de su cuerpo. En ella lucen dos ojos blancos e incluso una fina línea que parece estar dibujando una sonrisa macabra. Los biólogos que dirigían la expedición quedaron perplejos ante el hallazgo y solo alcanzaron a filmar lo sucedido para poder demostrar que aquello había sido real. El video está lleno de peculiaridades para las que existen muy pocas respuestas. Nadie parece entender qué es este extraño monstruo de las profundidades ni cómo es posible su existencia. Lo único que sabemos con certeza es que sigue merodeando en la bahía, desafiando todo lo que creemos conocer de la vida marina. Número 2. Esqueletos en las profundidades. Otro video que dio mucho de qué hablar no solo a las redes sociales, sino a la policía de Colorado, fue descubierto en el año 2015 por un hombre que se encontraba practicando snorkel a 24 metros de profundidad en el lago de Colorado, justo donde se cruzan las fronteras de Arizona y California, cuando encontró algo inusual. Las oscuridades marinas se le fueron revelando dos figuras que parecían ancladas a las profundidades. Conforme se fue acercando, su forma se fue haciendo cada vez más lúcida hasta que finalmente comprendió lo que tenía ante sus ojos. Se trataba del esqueleto de dos hombres, los cuales parecían amarrados al fondo del océano, como si alguien los hubiese arrojado atados a un gran peso del que no lograron escapar. La escena era tan aterradora que el hombre huyó completamente desconcertado y contactó con las autoridades para que acudieran a resolver el aterrador enigma. Los oficiales enviaron a un buzo de la policía, quien se adentró en las profundidades y extrajo una intrigante respuesta. Efectivamente, en las profundidades del lago se encontraba un par de esqueletos, pero luego de observarlos detenidamente, el oficial descubrió que no pertenecían a ninguna persona, sino que eran una simple exhibición. Alguna persona había llevado los esqueletos hasta este lugar y los había dejado allí para causar precisamente el efecto que había generado en este buzo amateur. Sin embargo, el hecho abrió un intrigante misterio en la comunidad. ¿Quién llevó esos esqueletos hasta las profundidades? ¿Qué motivos perseguía? Todo apunta a que se trataba de una simple broma, pero definitivamente nadie desearía encontrarse con algo como esto en las profundidades.
Número 1. El misterio de la ciudad. El siguiente video tenebroso nos conduce hasta las costas de China, un lugar que no suele ocupar la atención de la mayoría de las personas, pero cuyas profundidades encierran un misterio hechizante que pocos han logrado filmar. Se trata de la antigua Shisheng, una ciudad fundada por la dinastía Han hace más de 1000 años que ahora yace en el fondo del mar, consumida por la oscuridad a aproximadamente unos 40 metros de profundidad. Los buzos que se acercan a ella lucen desconcertados, pues nadie puede entender cómo es posible que esta esplendorosa ciudad se encuentre olvidada en las profundidades. De hecho, muchos la han llegado a comparar con la ciudad perdida de Atlantis debido a su esplendor y poder. Sin embargo, a pesar de todo lo que fue en su tiempo, el destino terminó por destruirla, o más bien el gobierno chino, quien en el año 1959 ordenó su hundimiento y dar paso al futuro. Así, la infraestructura de la vieja ciudad llegó a las profundidades. Los restos de la ciudad fueron utilizados para la instalación hidroeléctrica Xin'an, y en la actualidad son pocos los que recuerdan la historia de estas ruinas y de aquella ciudad esplendorosa desde la que hace más de 1000 años las grandes dinastías chinas dominaron la región. Como este misterio, existen muchos otros. Las profundidades marinas esconden algunos de los grandes secretos de nuestro pasado, y todo parece indicar que en el futuro descubriremos aquello que más nos seduce, pero también todas y cada una de las cosas que nos aterrorizan.